con el riesgo que llevan para ustedes y sus familiares, siguen luchando. Yo les insto a que sigan predicando con este acto, con otros similares y con los libros, porque es fundamental que en la sociedad esta en la que vivimos siga habiendo gente, y yo creo que esta es una muestra de que estamos muchos interesados por la justicia, ¿no? Pero al margen de esto quisiera preguntarles a un fiscal y una jueza si encima de esa mesa les pusieran ustedes una fórmula que atajara el narcotráfico, que atajara la trata de blancas, que atajara la corrupción, etcétera, etcétera. ¿Qué harían ustedes con esa fórmula? Porque fórmulas hay, y lo que no entiendo como ciudadano es que no se apliquen. Y entonces me gustaría saber si es que se conocen o no se conocen esas fórmulas, porque desde luego con los sistemas y la tecnología actual de Internet y la tecnología bancaria, y el juez Baltasar Garzón manifestaba antes que siguiendo los hilos del dinero, que es lo que nos une a todos estos delitos, une el dinero, quite usted el dinero de todos esos delitos y me parece a mí que disminuirían, pero drásticamente. Entonces hay fórmulas para atajarlos y quisiera saber qué harían ustedes si se la ponen encima de la mesa. Gracias. Aplicarla, claro. Hay fórmulas y hay mecanismos y hay sistemas de cooperación internacional, hay convenios y tratados, y lo que hay que haber, o lo que tiene que haber, son muchas ganas de realizar estas investigaciones con mucha imaginación, pero es lo que hemos hecho siempre desde la Audiencia Nacional. Hemos intentado aplicar todo ese acervo internacional, todo el material, las leyes que tenemos internas nuestras, y trabajar con ganas y trabajar con ilusión. Y trabajar pensando que somos servidores públicos, que estamos para servir al ciudadano y estamos para ayudar y contribuir a la seguridad, y no para aprovecharnos de un determinado poder que nos pueda dar el ejercicio de la profesión, de la justicia o de la judicatura. Estamos para servir a la seguridad de los ciudadanos, desde luego. Lo que ocurre es que en determinados ámbitos como los que propones tú a discusión, las leyes son importantes, tanto porque no podemos ir por fuera de las leyes, pero la convicción en la aplicación de las mismas, la visualización del fenómeno en su globalidad es necesaria, y la proactividad es imprescindible. Es decir, tú no te puedes hoy día, hay quien dice que no gustan determinados modelos de jueces o de fiscales porque se les ve muy activos, y no deben de ser tanto, porque pierden la imparcialidad y deben de estar a la espera de que les llegue. Yo, desde luego, nunca he defendido ese modelo, y mi compañera estoy seguro que tampoco. Por el contrario, he defendido el modelo que es criticado por muchos. A mí me tachaban siempre de seguir el modelo italiano. Bueno, pues sí, sigo el modelo italiano de los jueces de instrucción en la lucha contra la mafia y contra otros fenómenos complejos, porque creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sabemos cuáles son sus funciones, necesitan una dirección, y necesitan una dirección contenida para que los derechos de los justiciables se respeten, y la seguridad de los que investigan también, y eso lo tiene que hacer un fiscal. Y si me dices que entre juez y fiscal que prefiero de la instrucción y la investigación, te vas a sorprender, pero te digo fiscal. Dirán, ¿cómo este juez que es el paladín de los jueces de instrucción? Pues te digo, sí, prefiero que la instrucción la lleven los fiscales, pero con un determinado tipo de fiscales y de normas que permitan una verdadera autonomía del Ministerio Fiscal para hacer esas investigaciones. Funciona en otros países y funciona bien, pero tiene que ser juez o fiscal proactivo, tiene que ir a buscar, tiene que ir a penetrar el corazón de lo que se está moviendo. Nadie te va a dar cuáles son los cauces de purificación del dinero, ni los mecanismos de elusión de los controles, si no vas a buscarlos, si no profundizas, si no ves y analizas en forma compleja lo que es complejo, es evidente. Es decir, si no lo haces así es imposible avanzar. Cuando en España se hizo, primero sin medios, pero con mucha imaginación y voluntad, se consiguieron resultados. Yo me acuerdo en los años 90 que Estados Unidos, me acuerdo de una reunión en Cayo Hueso, en Florida, yo era entonces secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, donde decían que explicáramos el fenómeno de la lucha
contra el tráfico de drogas en España, que siendo un país pequeño y sin una legislación, ni los medios ni los fondos que tenían Estados Unidos, los alijos que se incautaban eran más numerosos en España, fuera de las fronteras españolas, que Estados Unidos. Digo, bueno, pues porque pensamos que aprovechando los instrumentos internacionales se puede hacer, y con mucha convicción. Después fueron asumidos por el Tribunal Supremo. Y porque pasaba mucha droga, Baltasar. Bueno, yo me niego... Claro, y sigue pasando. O sea, Yo me desgraciadamente España sigue siendo el punto de entrada de cocaína más importante. Ha rebajado el consumo en las últimas mediciones del Observatorio Europeo, pero sigue siendo el primero que ya por encima de Inglaterra, que estaba antes. Pero eso no quiere decir nada, porque, por ejemplo, no hay un fenómeno de violencia como hay en México o como hay en Colombia, lo ha habido, sino que aquí ha habido un Estado de Derecho que ha desarrollado la acción coordinada de jueces, de fiscales y de funcionarios, y con un mecanismo de prevención fundamental que ha hecho que el fenómeno, evidentemente, no se acabe, porque mientras que sea interesante económicamente va a existir. Vamos a ver, yo me niego a hacerme el antipático esta noche. He hecho un cálculo y solo con las peticiones que ya hay hechas, bueno, podemos llegar a la 1 de la madrugada a este ritmo de intervención. No, las que han pedido, quiero decir, los que han pedido. Si el problema es que o somos todos antipáticos o nos repartimos la simpatía, pero esto hay que arreglarlo de algún modo. Yo pongo el límite de las 10:15, porque sé que hay personas, en fin, en precario estado, que a las 10:15 tienen que cenar. Entonces, a las 10:15 se cierra este kiosco y ha hablado quien hable, ¿no? Si solamente aquí ya Fernando, tenemos 3 clientes. Ten en cuenta que nosotros es que tenemos todavía la hora continental. Sí, no, la hora continental. Hay más tiempo. Bueno, sí, adelante. Hola, buenas noches. Además de sumarme a las felicitaciones por su trabajo, quería aprovechar, y dado que el próximo viernes se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género, quería preguntarles qué se está haciendo, qué se puede hacer desde la Corte Penal Internacional o desde otras instancias para combatir los feminicidios, lo que está pasando en Ciudad Juárez o en Guatemala, o en general la violencia contra las mujeres en distintas partes del mundo, incluido nuestro país. Pues mira, se pueden hacer muchas cosas. España es un país que, con casos de violencia de género, cualitativamente no es de los peores, aunque solo un caso sería suficiente para alarmarse, pero es verdad que la evolución de la legislación española y los mecanismos para combatir la violencia de género y la violencia doméstica han avanzado y estamos al frente de la mayoría de los países en primera línea de defensa de los derechos de la mujer. Y de eso yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Y hay unidades especializadas en la Fiscalía, en la Judicatura, en comisarías y demás. Si haces la comparación, por ejemplo, donde yo estoy trabajando ahora, que es en Colombia, que también tiene una legislación muy progresista y sobre todo la Corte Constitucional de protección de los derechos de la mujer, pero nos encontramos con un ámbito que es el del conflicto armado interno, paramilitares, guerrillas y bandas criminales, que no ha sido atendido en el combate del mismo todo el ámbito del enfoque diferencial o de género. Bueno, ahora digamos que desde la misión donde yo estoy estamos impulsando activamente esa exigencia de ese enfoque diferencial. En México, Lola puede hablar de la sentencia de Campo Algodonero, por ejemplo, se están haciendo cosas interesantes. En la Corte Penal Internacional, uno de los focus permanentes en los crímenes, al menos en los que yo he investigado o he participado en la investigación, que han sido en el tiempo que he estado allí durante un año, aunque sigo siendo asesor del fiscal, en Congo, Libia y Ruanda, todos ellos también se han enfocado cada vez más en ese enfoque diferencial. Y un detalle, en Argentina, que se negó la violencia de género durante la represión de la dictadura, ya ahora los jueces, en julio del año pasado, dictaron la primera sentencia
en la que se reconoce la violencia de género como tal, como crimen contra la humanidad al amparo del artículo 7 del Estatuto de Roma en el marco de la represión argentina. Es decir, se va avanzando. Hay países como Guatemala en los que el índice de violencia contra la mujer es brutal, es inasumible, pero claro, Guatemala junto con Honduras y El Salvador forman el nuevo triángulo tremendo donde las redes de criminalidad organizada han asentado sus reales y hay que combatir con más profundidad. Sí, aquí. Muy buenas noches. Quiero felicitarle por su gran labor y también estamos olvidando que en la octava isla tenemos un dictador, que ya sabemos cuál es, y mi pregunta es si usted cree que en la octava isla, Venezuela, cree que haya un nuevo golpe de Estado. No, espera, es que estaba analizando lo de la octava isla. Porque la octava isla... Eso se dice aquí porque hay muchos canarios allá. Ya lo sé, en sentido figurado, pero estaba diciendo, no, Venezuela sí, puede no es ser una isla. la que están haciendo en el Hierro, ¿no? Ya. Pero ya está la graciosa. No, claro, es que cuando me has dicho la octava isla, yo ya sé que no, pero por un momento digo, el Hierro y la erupción volcánica. Bueno, no, aparte de esta broma, yo creo que hay un momento muy importante ahora mismo en Venezuela, muy importante, muy delicado también, pero creo que va a ser imparable la posición de la oposición en el sentido de que no va a ser posible una represión. Sería demasiado escandaloso y sería demasiado evidente. Por primera vez la oposición se está aglutinando, lo mismo que la vez anterior hizo el ridículo enfrentándose y dejando limpio el espacio para que otros los ocuparan, ahora por fin parece que es consciente de que es necesario un cambio democrático. Yo supongo que va a haber dificultades, pero no creo que hoy día pueda ser factible una situación como la que mencionas, o en todo caso a lo mejor es el deseo de que no suceda, pero por los elementos que se están moviendo, vistos desde el país vecino ahora donde estoy, yo creo que no es esa dinámica la que se puede producir y sí se puede producir un cambio, una evolución democrática. Buenas noches. En primer lugar, felicitarles por la charla, que la verdad que me ha parecido bastante interesante. Y bueno, en principio tengo dos preguntas. Una es dirigida al señor Garzón. Era preguntarle si usted se arrepiente de haber participado en política, si cree que esa persecución que ha ido contra usted, vamos a llamarlo así, tiene que ver porque usted en su día formó parte del Partido Socialista. Y la segunda también me gustaría que me hicieran una valoración de la situación de la justicia en España. Vamos a hablar del caso Gürtel, caso Marta del Castillo, que ha habido tanta polémica ahora con la salida de la madre de un presunto implicado en el caso. Pero para eso tendríamos que organizar conversaciones. Pero un pequeño resumen un poco de cómo es el panorama de la justicia ahora mismo en España. Vale, muchas gracias. Dice, Lola te contesta la primera y yo te contesto la segunda. No, yo contesto la primera y Lola que conteste la segunda. No, yo no me arrepiento. Uno se arrepiente cuando hace algo inconscientemente. Ahora, me equivoqué. Sí, lo dije al marcharme y lo digo ahora. No calibré, no conocía bien lo que era ese mundo y probablemente pequé de soberbia